Bienvenidos a Ecos de su Palabra, un espacio para detenernos, respirar y escuchar cómo la Biblia sigue hablando a nuestro corazón hoy. Prepárate para recibir una reflexión breve, profunda y que transforme tu día. Quédate. Dios tiene algo para ti. Me entusiasma y me fascina la enseñanza de Jesús en los evangelios, sobre todo cuando tiene que ver con poner las cosas en orden, poner las cosas en su lugar. Sabemos que Jesús era contemporáneo o convivía con la religión, con el fariseísmo, que justamente a raíz de la mucha letra, o solamente la letra, se habían endurecido y habían sometido al pueblo a leyes y estructuras súper rígidas que no tenían mucho que ver o no tenían que ver con el corazón de lo que el Señor había establecido en su ley. Me fascina cuando el Señor por ahí en el Sermón del Monte llega a ese momento donde dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo digo que... Oíste que fue dicho, pero yo digo. ¿A qué se refería el Señor? Pasa que la Torá, que era lo que los fariseos estudiaban, existía la Torá escrita, que era la ley, y estaba la Torá oral, que tenía que ver con esa interpretación que le daban los maestros de renombre en el fariseísmo. Entonces, dejó de ser la referencia, la escritura misma, más comenzó a ser la referencia lo que el maestro interpretaba o lo que el maestro decía de la ley. Entonces, por eso el Señor dice, ¿oíste que fue dicho? Quiso decir como que tal maestro dijo que esto era así, pero yo les digo, por ejemplo, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire y codicie a la mujer de su prójimo en el corazón, ya adulteró. Entonces el Señor le da la interpretación real, lo correcto a la palabra, y el Señor tuvo muchos episodios de este tipo con el fariseísmo, y de los más emblemáticos está el día de reposo. Ahí en los capítulos 11, 12 y 13 de Mateo podemos ver que el Señor está en una dinámica de traerle luz al fariseísmo. El Señor dentro de su discurso hacia ellos, claro, tenía un tono más confrontacional porque ellos eran entendidos en las Escrituras. Entonces les hablaba distinto que al pueblo, que a aquellos que lo seguían por necesidad y porque realmente tenían hambre espiritual, almática. Y el Señor comenzó a espigar con sus discípulos empezaron a espigar el día de reposo. Entonces había una compañía de fariseos siempre ahí atenta para, mira lo que están haciendo tus discípulos. Entonces, bueno, tienen hambre. Después el Señor sana en día de reposo a un hombre con la mano seca. Y de vuelta a los fariseos, pero en día de reposo está sanando. Y el Señor pone unos ejemplos maravillosos donde uno de ellos dice, bueno, si una oveja se cae en un pozo, ¿no la vas a sacar si cae en día de reposo? Es un acto de misericordia. ¿Qué más si ves la necesidad de un hombre? Estoy parafraseando lo que dice la palabra. ¿Qué más si ves la necesidad de un hombre, de una persona? Y eso implica que tengas que trabajar en día de reposo para rescatarlo, para ayudarlo. Eso es válido. ¿Por qué? Porque la misericordia tiene mucho que ver con la ley de Dios. La ley de Dios es la ley del amor. Por eso que amarás al Señor tu Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el centro de la ley de Dios. Y llega un momento álgido en esta situación, justamente que tiene que ver con el día de reposo, y dice la Biblia que apareció un chico, una persona que estaba endemoniado, mudo y ciego. Podríamos decir que es un cuadro, el peor de los cuadros que una persona puede pasar. Y el Señor otra vez sana en día de reposo. Y al hacer esa sanidad, el entorno ahí, la gente que estaba con la persona que empezó a hablar y veía, increíble, claro, él salió de ese padecimiento, la gente ahí decía, parece que él es el hijo de David, parece que es el hijo de David. Y los fariseos se levantan en ese momento y dicen, no, él por Belcebú sana. Y se produce el pecado imperdonable. El Señor dice que cualquier pecado puede ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. La adjudicación de la obra de Dios a Belcebú, al diablo mismo. Esa es la configuración. John MacArthur en su libro Parábolas dice que es muy difícil que nosotros como ciudadanos lleguemos a ese nivel de blasfemia porque ellos tenían una configuración especial, los fariseos, porque tenían conocimiento.
Ellos eran gente entendida en la ley de Dios. Entonces, por celo y por rebeldía, por no querer reconocer las credenciales de Cristo, ellos cometen esta blasfemia. Pero hay un conocimiento profundo en ellos, por tanto, a sabiendas de una forma profunda, ellos adjudican la obra de Dios al diablo. De hecho, en Juan capítulo 10, el Señor tiene una conversación con ellos respecto a su propia identidad y Él le dice, bueno, mi Padre y yo somos uno. Y lo querían apedrear. Entonces el Señor le dice, bueno, ¿por cuáles de las obras que hago me apedreas? O sea, por último, la última credencial que el Señor está mencionando ahí, bueno, ¿y las obras que hago? Pero ellos no querían reconocer la identidad de Cristo. Nunca lo quisieron hacer. Nunca lo quisieron reconocer. ¿Por qué menciona estas cosas? Porque el Señor está hablando del día de reposo y viene esta blasfemia. Y el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él es el reposo. Como dice la palabra, la ley, o lo que había en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo, ¿cierto? Quien proyecta esa sombra es el Señor. Y en el aspecto del día de reposo, el Señor es la concreción de eso. Nosotros hoy día tenemos un reposo constante. Toda vez que vamos a la oración, toda vez que vamos a la comunión con Él, sentimos ese reposo, ese descanso, esa contemplación del Señor. Porque parte del propósito del día de reposo era que el ser humano tuviera un cambio de aceite, un día de parar, de descansar y de contemplar las bondades de Dios. Le puedo decir, gracias Señor por todo lo que hiciste, lo que puedo disfrutar. Porque el hombre no existe, el ser humano no existe para trabajar. No, y que es el mal de la actualidad, ¿cierto? Que el trabajar, 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 trabajar y cómo nos consume. Bien. Entonces, cuando ocurre esta blasfemia, la Biblia dice que el Señor cambia el sentido de la enseñanza o cambia el método. Que también lo menciona John MacArthur en su libro Parábolas. Él dice, después de la blasfemia, el Señor comienza a hablar en parábolas. Después de eso, como un juicio a aquellos que no lo querían escuchar, que escuchando no querían entender. Entonces comienza el Señor a hablar en parábolas. Y son enseñanzas simples de eventos cotidianos, pero con realidades espirituales profundas. Esas son las parábolas, ¿cierto? Y hay parábolas que son muy cortas. Por ejemplo, la parábola de la levadura. Dice, una mujer tomó 3 medidas, ¿sí? Y escondió levadura en cada una de ellas hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a eso. Si cerramos la enseñanza ahí, yo no entiendo nada. No sé si les pasa a ustedes, ¿no? Yo no entiendo nada. Pero la palabra dice que los discípulos se le acercaban y le preguntaban el significado. ¿Por qué? Porque el que quiere aprender, el que anhela la enseñanza, pregunta. En mi trabajo, por ejemplo, cuando tenemos sesiones de analizar la necesidad, muchas veces la reunión está en silencio, nadie pregunta. Entonces el interlocutor dice, bueno, el que no pregunte es porque entendió todo. O no preguntamos porque entendimos todo, o no preguntamos porque no nos importa. Entonces, las parábolas necesariamente tenían un doble acercamiento a Jesús para decir, bueno, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Y que el Señor explica la parábola del sembrador. Y ahí Él muestra un modelo de cómo se debería interpretar la parábola. Pero el Señor mismo estaba disponible para explicarla. Y yo pienso que era recurrente eso. Toda vez que el Señor enseñaba en público, yo soy un convencido de que esos discípulos iban y le preguntaban. Yo lo hubiese hecho. Yo me hubiese dicho, Señor, no entiendo lo que estás diciendo. Señor, no comprendo lo que quieres decir con esto. La parábola de la levadura que estamos viendo recién. ¿La entienden? Es difícil. Es la más corta. Es la más corta. ¿Y qué es lo que significa esa parábola? Significa que la mujer es una mujer normal de ese tiempo porque es la mujer la que estaba generalmente encargada de hacer el pan. ¿Sí? Pero las medidas son la clave. Porque una sola medida era lo normal que una familia cocinaba para comer en el día. Pero ella hizo 3 medidas. Y eso es desproporción. Y puso 3 porciones de levadura, lo cual también es desproporción. Porque es mucho más de lo que una familia necesita en el día. Y lo que quiere decir es que la gracia y el reino de Dios abunda. Es sobreabundante. Y lo que hace es que a pesar de que nosotros veamos que las porciones de harina están ahí y no tienen mayor reacción, la levadura siempre va a cumplir su propósito. Y es leudar o fermentar. Y eso quiere decir que el reino de los cielos puede parecer invisible, puede parecer que no tiene efecto, pero va a tener un efecto.
porque hace lo que tiene que hacer por lo cual fue enviado, que es la predicación de la palabra y que es que el mundo sea trastornado por la predicación de la palabra. Eso quiere decir esa parábola a grandes rasgos. Me estoy enredando un montón, pero ya voy a salir. Entonces, aquí está el punto, y es que el Señor siempre quiso traer a orden el pensamiento, tanto de los fariseos como de aquellas personas que se acercaban porque tenían hambre de oír y también tenían necesidad. Llevarlos a la verdad, a lo correcto, llevarlos a lo que realmente la palabra quería comunicar. Y aquí está el corazón de lo que les quería decir. Habéis oído que se dijo, pero yo les digo, el Señor mismo nos quiere enseñar. La Biblia dice que nos convenía que Jesús se fuera a interceder por nosotros y que viniera el Espíritu Santo. Porque dice, Él tomará de lo mío o lo hará saber. Él le recordará todas las cosas. Es un maestro que está ahí. Y eso es fascinante. Porque para acercarnos a la palabra, para que el Señor nos traiga lo correcto, como lo revisamos en este recorrido medio enredado, pero recorrido al fin, es que el Señor quiere enseñarnos. Él dejó el recurso más importante, si lo podemos llamar así, el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestro recorrido por la palabra. Pero es necesario ir a hacer el doble clic. Es necesario estudiar las Escrituras. Es necesario tener un tiempo a solas y en quietud con la palabra de Dios. No nos quedemos con el habéis oído que se dijo, en nuestro tiempo sería, escuchaste o viste en un reel de TikTok, o escuchaste o viste en YouTube, en una predicación de X personas. Está bien, pero nosotros podemos tener encuentros personales con el Señor, donde a través de la oración y la rumiación de la palabra, el Señor nos va a hacer crecer, porque Él lo prometió en su palabra. Él lo promete en su palabra. Me encanta Jeremías cuando dice, clama a mí y yo responderé. Y dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y no tenemos que ser expertos, no tenemos que ser personas ultra inteligentes. Eso es una promesa del Señor. Y tenemos que acercarnos a la palabra porque tenemos un privilegio tremendo. Y es que el Señor está ahí para hablarnos a través de su palabra. Que el día de mañana usted tome alguna decisión, yo tome alguna decisión y podemos decir, ¿sabe qué? No voy a tomar esta decisión, o ¿sabe qué? Yo tomé esta decisión porque el Señor me habló a través de su palabra, que es la revelación final y el Señor nos ilumina a través de ella. Que no seamos cristianos que dependamos de un momento emocional, de una experiencia, que estemos buscando congresos, que estemos buscando conciertos, que estemos buscando una experiencia, que esa experiencia nos va a cambiar, sino que recorramos ese camino de transformación a través de la palabra del Señor, a través de la oración, de la comunión. Porque siempre se trató de lo mismo. Siempre se trató de esos tres aspectos: oración, palabra, obediencia. Entonces mi invitación en el devocional de hoy, que si me enredé les pido perdón, porque tenía muchas cosas en la cabeza, es el Señor siempre quiso llevar a la gente de su tiempo, de esto se trata. A esto se refería el Padre, a esto nos referíamos desde el cielo cuando dejamos todas estas ordenanzas. Vamos a lo esencial y a lo correcto. Y el Señor no quiere que nosotros nos basemos en lo que escuchamos que alguien más dijo, sino que Él mismo nos comunica a través de la revelación de su palabra. ¿Sí? Oramos, hermanos. Si esta reflexión te bendijo, te invito a seguir Ecos de su Palabra en todas nuestras redes. Comparte este episodio y ayuda a que más personas escuchen el mensaje. Nos encontramos en el próximo devocional.